Eva Perón, más conocida como Evita, fue una de las mujeres más famosas del siglo XX en general, en el mundo. Una figura casi mítica en su país, Argentina. Evita, que surgió desde abajo, tuvo humildes comienzos, pero pronto escalaría hasta convertirse en una de las actrices mejor pagadas de Argentina. Eso sí, antes de que conociera a Juan Domingo Perón y se casara con él, justo cuando ésta ascendía a la cima del poder. Se convirtió en presidenta de Argentina en 1946 y lanzó un movimiento político que continúa influyendo la política argentina hoy en día. Aunque su legado es complejo y controvertido, para muchos sigue siendo un símbolo tanto del país como de un movimiento. El impacto de Evita en el mundo fue sísmico, especialmente teniendo en cuenta que fue una parte destacada de la política y la vida pública durante solo 6 años. Gracias a un fastuoso musical del 78, hecho por Andrew Lloyd. Incluso, las personas que nunca han prestado atención a Argentina o su política, saben o han escuchado de quién era Evita o Eva Perón, y están familiarizados con la iconografía popular que creció a su alrededor. Pero la breve vida de Evita estuvo llena de tragedias y dolores que hacen que sus logros sean aún más impresionantes. El hecho de que se haya convertido en un ícono internacional en todo el mundo en tan poco tiempo, pues partió cuando solo tenía 33 años, es un testimonio de su talento para la crítica y sus instintos políticos incomparables. Pero la trágica historia de la vida real de Evita Perón es más dramática de lo que realmente tú crees o has escuchado. Así que hoy te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. Nacida como María Eva Duarte en Los Toldos, Argentina, la infancia de Evita fue empobrecida e inestable. Su padre era un hombre rico llamado Juan Duarte, que se había mudado al pequeño pueblo rural para administrar un rancho propiedad de su familia, mientras que su madre era Juana Ibarguren. Tomó un trabajo como sirvienta en aquel rancho y pronto se convirtió en la amante de Juan. En ese momento en Argentina no solo era inusual, sino que era vergonzoso que los hombres ricos tuvieran una segunda familia, y durante un tiempo las cosas se mantuvieron estables. Juan Duarte entonces dejó un año después del nacimiento de Eva. Sin embargo, y según una vez escribieron algún biógrafo, partió en un incidente automovilístico cuando ella solo tenía 6 años, que fue también cuando la joven Evita se enteró que ella era ilegítima y que su padre tenía otra familia, una que se consideraba la familia real. Estos hechos hundieron a la familia en problemas económicos. Como mujer soltera con hijos ilegítimos, Juana luchó trabajando incansablemente como costurera para mantener a todos sus hijos, pues no solamente tuvo a Eva, sino a otros. La imagen de su madre trabajando para ganarse la vida se quedó incrustada en la mente de Evita. Y años más tarde, cuando era la mujer más famosa de Argentina, utilizó su fundación benéfica para regalar miles de máquinas de coser a mujeres pobres. Algo que no solamente habla de ella a nivel de Argentina, sino a nivel mundial. La madre de Evita se llamaba Juana y era solo una adolescente cuando conoció al padre de Evita, Juan Duarte, pero rápidamente se convirtió en la amante y tuvo varios hijos con él, incluida Eva. Juana se negó a actuar como una mera amante,
así que tomó el nombre de Duarte como si estuvieran casados y gozó de una notoria reputación en el pequeño pueblo porque no actuó con el nivel adecuado de vergüenza. Durante y después, su padre, por su parte, alentó esto. Fue, según todos los informes, muy amable y generoso con su segunda familia, hasta que decidió un día irse. Evita tenía apenas un año cuando Juan Duarte dejó los toldos y también a su amante, regresando a casa con su familia y esposa en Chivilcoy, de donde era oriundo. Al parecer no le dio razones a Juana y dejó a la segunda familia literalmente sin nada, sin dinero, sin medios de subsistencia y sin legitimación. En el pueblo, Juana todavía era vilipendiada como amante. Se difundieron rumores de que estaba durmiendo. Sí, la pobre Juana. Cuando Juana Duarte partió unos años después del incidente automovilístico, a Juana y los niños incluso se les negó el derecho a llorar a su padre. Su esposa les prohibió asistir a la despedida de su padre, que había partido en un insuceso automovilístico. O sea, la esposa que en ese momento en teoría era legítima, pues antes se clasificaba en hijos naturales e hijos legítimos. Algo que no era justo, pues todos los hijos eran iguales o son iguales ante la ley y ante Dios. Cuando los biógrafos empezaron a armar la historia de vida de Eva Perón, descubrieron algo curioso. Su partida de nacimiento parecía haber sido falsificada. Evita nacería pobre en un pequeño pueblo rural, hija ilegítima de Juana Ibargüen y Juan Duarte. Evita fue inicialmente registrada con el apellido de su madre porque Duarte se negó a aceptar la responsabilidad oficial por los hijos que engendró con Juana, aunque los mantuvo por un tiempo. Años más tarde, cuando Evita estaba lista para casarse con Juan Perón y convertirse en una de las mujeres más famosas y poderosas de Argentina y de Latinoamérica, su condición de ilegítima fue un problema. Argentina en ese momento era una sociedad religiosa, conservadora, y un político prominente no podía estar con una mujer de mala reputación. Imagínense ustedes, qué ironía, qué locura. Como información, algunos autores afirmaron que en el año 1944 el certificado de nacimiento original de Evita todavía estaba archivado en su ciudad natal de Los Toldos. En 1945, su hermana visitó el secretariado municipal y habló con el secretario y trató de convencerlo de que lo mejor para él era alterar los registros, pero él se negó. En algún momento de los meses siguientes, sin embargo, se destruyó el certificado de nacimiento original y se sustituyó por uno nuevo, que la mostraba como la hija legítima de Juan Duarte. 26 años después de su nacimiento, Evita finalmente logró borrar su vergonzoso pasado. Aunque no debiera ser así, para nada avergonzarse, porque delante de los ojos de Dios y de los hombres, todos los hijos son iguales y no existen las diferencias. La política en ocasiones puede ser brutal cuando se combina con cualquier tipo de pensamientos. Sí, y eso alcanzó proporciones épicas. ¿Cómo fue? Una mujer hermosa en la Argentina de la década de los años 40 que pareció surgir de la nada para convertirse en uno de los íconos, en una de las personas más famosas e influyentes de toda Argentina y también influyendo así en Latinoamérica. ¿Sería sorprendente que Evita no tuviera enemigos? Bueno, sí los tenía. Y esos enemigos hicieron todo lo posible para difundir rumores maliciosos sobre ella, uno de los cuales fue particularmente hiriente. Como señala Nicolás Fraser y otros escritores, autores y biógrafos, en la década de los años 40 en Argentina todavía era común creer, sí,
que algunas mujeres manipulaban a los hombres más poderosos en secreto. A medida que Evita ganó prominencia y también enemigos, fue fácil combinar un oscuro pasado que decían que tenía ella. Esta idea ganó tanta credibilidad que incluso Jorge Luis Borges, una figura literaria respetada en Argentina, dijo eso, que ella tenía un oscuro pasado. Esto fue especialmente doloroso porque la madre y la abuela de Evita fueron acusadas de algunas cosas no apropiadas, únicamente porque su madre había tenido unos hijos fuera del matrimonio, pero eso nunca lo que dijeron fue verdad. Evita era una mujer honorable, que simplemente la tuvieron por fuera de un matrimonio legítimo. Eso era todo, pero su madre era una mujer honorable, así como Evita Perón. La primera señal de que Evita estaba enferma llegó a principios de los años 50, cuando se desmayó mientras pronunciaba un discurso. La llevaron de urgencias a un centro asistencial y se anunció que le habían extirpado el apéndice y que se estaba recuperando, pero en realidad había desarrollado cáncer. Tenía 30 años, pero Evita no fue informada del diagnóstico y continuó con un horario de castigo intenso visible para la política. Mientras Evita ignoraba su enfermedad, Juan Domingo Perón y su gobierno tomaron medidas en secreto para tratar de tratarla sin revelar que tenía cáncer. Cuando su dolor y sufrimiento se volvieron agonizantes, los médicos temieron que partiría demasiado pronto. Entonces le dijeron que se hiciera una intervención. En un principio ella no quería, pues creía que era intención de los enemigos políticos para sacarla de la vida pública. Pero finalmente se convencieron de que era necesario. Entonces se le hicieron. Como señaló un autor de un libro, Darlene Steele, la última aparición pública de Evita fue en la segunda ceremonia de inauguración de su esposo como presidente, durante la cual ella viajó a su lado en el automóvil, saludando a la multitud que la aclamaba. Estaba tan débil en ese entonces y con tanto dolor que tuvo que usar un aparato ortopédico para poderse sostener. En el apogeo de su poder e influencia y fama, fue abatida por una enfermedad terrible, una que podría haber sido tratable incluso en el 52, pero no solo nunca se le informó, sino que no recibió tratamiento nunca. Peor aún, como se dijo, podría no haber desarrollado dicha enfermedad en absoluto si no se hubiera casado quizá con Juan Perón. Lo irónico es que la primera esposa de Juan Perón, Aurelia Tizón, también partió de cáncer y en el mismo lugar. La partida de ambas mujeres fue inquietantemente similar. Finalmente, Eva Perón partió en 1952 y era una figura política inmensamente importante, icónica en América Latina y no solamente en Argentina. Si bien muchos de las clases altas ricas y los militares la despreciaban a ella y a su esposo, el presidente Juan Perón, y ella era casi una figura mítica, tipo religiosa, para los pobres y la clase trabajadora, no solamente en Argentina, sino en América Latina, por su razón social. Cuando Juan Perón fue derrocado, sí, en el año 1955, los derrocadores hicieron todo lo posible para poder borrar los rasgos y todo lo que había hecho Juan Domingo Perón y Eva Duarte, pero jamás, nunca pudieron, porque siempre tenían un pueblo que se levantaba a defender, los cuales habían sido los que siempre habían votado y elegido a la familia Perón, a Eva y a Juan Domingo como sus líderes.
Intentaron borrar todo, absolutamente todo. Incluso mandaron a Evita después de que partió a Italia a esconder todo, absolutamente todo. Evita permanecería en Italia hasta 1971, cuando de nuevo el pueblo argentino entero, ese pueblo luchador de esa garra heroica, esos campesinos gauchos y no campesinos que apoyaban a Perón, otra vez hicieron que regresara triunfal Perón al poder político en Argentina. Y Evita fue de nuevo traída a Argentina. El Partido Justicialista Argentina, el partido de Perón, fue uno de los partidos y símbolos de la lucha social en Argentina. Y una vez más te damos gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias.